En 2023, Pedro J. Ramírez y Arturo Criado nos encargaron a Marcos Domínguez y a mí poner en marcha un podcast sobre sanidad. Montar un podcast semanal sobre política sanitaria en un medio generalista fue todo un reto del que creíamos que no saldríamos airosos. Hoy, 100 programas después, creemos que sí, que hemos salido airosos, y es que la sanidad y la salud importan a los ciudadanos, y más en un momento de incertidumbre como el actual. Hemos hablado de COVID, de huelgas, de sexo, de pseudoterapia, de política sanitaria, de ciencia y, cómo no, de la salud de un país. Para celebrar este centenario, contamos con nosotros con una invitada de excepción. Doy la bienvenida a Mónica García, ministra de Sanidad, que está en la boca de todos por varias razones, y que pasamos a abordar en este podcast, Oído Clínico. Oído Clínico, el podcast del Español sobre actualidad sanitaria, presentado por Marcos Domínguez y Eduardo Ortega. Bienvenida, ministra. Muchísimas gracias por estar en este centenario podcast. Pues un placer, la verdad. Enhorabuena por estos 100 programas y enhorabuena por poner también la salud y la política sanitaria también en el centro de la información. Bueno, esto tiene que ver con el envejecimiento. Si no hubiéramos llegado a los 100 programas, no podríamos hablar de envejecimiento en este país. Usted es ministra de Sanidad y médica. Últimamente circulan rumores sobre la situación y el grado de salud del presidente. ¿Le ha tocado hacerle algún chequeo express aprovechando los consejos de ministros? No. La salud del gobierno es una salud que está boyante. Es verdad que a veces estar en política es muy duro y creo que somos nosotros mismos, ¿no?, la propia ciudadanía y el propio clima político el que hace insalubre casi dedicarse a la política. Y hay una parte en la que yo quiero reivindicar que el acoso y derribo personal hacia las personas que nos dedicamos a la política lo que único que hace es desincentivar a que la gente normal, la gente corriente y la gente que solamente quiere hacer un trabajo y un servicio para su país se puedan dedicar de manera sana a la política. Ministra, venimos de una semana, vamos a llamarlo muy peculiar, 5 días de huelga médica, miles de consultas y cirugías por hacer un cálculo bajo, ¿no?, suspendidas en la sanidad pública. Y además, estas huelgas se van a repetir en marzo, en abril y en meses sucesivos si no se atienden algunas de las principales reivindicaciones del colectivo médico, como el Estatuto Marco propio. Usted las conoce muy bien. ¿Se van a tender puentes con los facultativos? No hemos dejado de tender puentes en ningún momento. Hemos estado en constante diálogo con los sindicatos médicos. Yo quiero recordar que este Estatuto Marco se ha firmado con los sindicatos que salen de unas elecciones sindicales representativos en la mesa, en los cuales también había médicos con los que hemos estado negociando durante más de 3 años, ¿no? Y no hemos dejado de tener diálogo con ellos en ningún momento y no hemos dejado de intentar que esto no se tradujera en una huelga, ¿no? Que esas reivindicaciones, que al final son unas reivindicaciones que no dependen del Ministerio de Sanidad, que no se tradujeron en una huelga. ¿Por qué? Porque el grueso de las reivindicaciones de la disminución de las horas de guardia, la disminución de las guardias a la semana, de la disminución de la jornada laboral, de la conciliación, del hacer que los sanitarios seamos autoridad frente a las agresiones, de hacer que haya oposiciones cada 2 años en vez de cada 15, como ha ocurrido, todas esas reivindicaciones que mejoran realmente las condiciones laborales están dentro del Estatuto Marco y hay un capítulo propio que asume las especificidades de los médicos y de las médicas. Es la primera vez en 23 años que alguien saca del cajón una norma estatal que regula o que mejora esas condiciones. ¿Llega a todas las expectativas? No, y eso lo hemos dicho desde un principio. Es que un Estatuto Marco puede regular, pues eso, un marco de condiciones, unos límites máximos, unas obligaciones mínimas de descansos, unas horas máximas de trabajo a la semana, unas horas máximas de estar de guardia, pero no puede regular lo que es competencia de las comunidades autónomas, que es nutrir de plantillas, retribuir bien a los profesionales y organizar los servicios para que esas penosidades, que son hacer noches y a fines de semana, que tenemos intrínsecas a nuestra profesión, sean de alguna manera compatibles con la calidad que le damos a nuestros profesionales y a nuestros pacientes, ¿no? En el Estatuto Marco he llegado a lo máximo, al límite, tan lejos como se puede llegar a un Estatuto Marco. He llegado tan lejos como se puede llegar en un Estatuto Marco. Y es la primera piedra para seguir exigiendo a las
autoridades competentes, que son las comunidades autónomas, que sigan dando pasos. Entonces, bueno, esto se ha traducido en una huelga. Es curioso que la primera vez que se pone encima de la mesa la mejora de las guardias, la mejora de las condiciones laborales, se traduzca en una huelga. Pero yo soy totalmente empática con los malestares de los profesionales. Es que yo estaba en el hospital hasta el año 2022. Yo he estado haciendo guardias durante 17 años de mi vida, sé perfectamente lo que es eso. He hecho guardias incluso cuando no se libraban las guardias. Y sé perfectamente que esos malestares se han ido acumulando y esos malestares no se han ido traduciendo en mejoras. Pero es la primera vez en 23 años que alguien pone encima de la mesa. Pero es verdad, ministra, que los sindicatos lo que le afean, precisamente por esa postura que usted tuvo, además usted fue líder sindical en su momento, falta de empatía y de comprensión hacia su situación. Y teniendo en cuenta que hemos llegado hasta donde estamos en el mes de enero y en el mes de febrero, claro, uno no puede evitar preguntarse qué se puede hacer para evitar que esta situación se reproduzca en marzo, porque más allá incluso de los cientos de miles, yo creo que se puede decir, ¿no?, de consultas y de cirugías suspendidas, también hablamos de unas importantes pérdidas económicas para las comunidades autónomas que ya se cifran en millones de euros. Claro, esto es duro para el sistema sanitario. Nosotros hemos intentado evitar la huelga por todos los medios. Falta de empatía sería dejar todo igual, ¿no? La ministra ha fallado a nuestras expectativas, ¿no? Yo entiendo que hay una parte que están empujando a los poderes públicos, a los que nos dedicamos a la política, a no hacer nada. Para mí, falta de empatía y ser una traidora, ¿no?, al sistema o a mis compañeros hubiera sido dejar el Estatuto Marco del 2003. Eso sí que hubiera sido una traición a nuestro sistema sanitario y a las luchas por las que yo he luchado. Yo no he sido una delegada sindical, nunca he estado en un sindicato, pero sí he defendido la sanidad pública. He defendido nuestro sistema sanitario como un lugar cohesionado, multiprofesional, multidisciplinar, en el que trabajamos en equipos y en el que cuando yo llego al ministerio lo primero que digo es: esto hay que acelerar, esta reforma del Estatuto Marco, que es una reforma de mejora de las condiciones laborales indudables, y esto no hay ningún sindicato médico que te diga que no están recogidas la mayoría de las mejoras de las condiciones laborales para todos los profesionales. Ahora bien, es que hay profesionales que tenemos unas especificidades, que somos los médicos, que tenemos unas especificidades concretas. Bueno, pues también están recogidas. Yo he trabajado en el sistema 22 años. Nunca jamás en mi vida he oído a ningún sindicato y a nadie y a ningún político hablar de las guardias de 24 horas, lo siento mucho, ni del Estatuto Marco. Y es curioso que cuando yo pongo encima de la mesa y lo primero que digo, hay que acabar con las guardias de 24 horas, lo cual no significa que haya que acabar con atender a nuestros pacientes por la noche y los fines de semana, que son los momentos más penosos, ¿vale? Porque ejercer por la mañana y por la tarde, bueno, pues no es penoso. Ejercer por la noche y los fines de semana es muy penoso. Ese ejercicio de atender a los pacientes, yo he ido con una cesárea a las 5 de la mañana, mi padre ha ido a la 1 de la mañana con un infarto, ese ejercicio penoso es el que tenemos que reorganizarnos para que no recaiga en un cansancio de los profesionales que recae en una mala atención a nuestros pacientes, ¿vale? Y hay muchas maneras de organizarse. Las enfermeras también hacen noches y fines de semana y lo tienen organizado de otra manera. Una semana de cada 3 hacen 4 o 5 noches y acaban haciendo 6 noches al mes. Por cierto, no retribuidas aparte, no retribuidas como horas extraordinarias. Quiero decir, porque cuando estamos comparándonos, tenemos que ver que nosotros, los médicos, aquí y en todos los países del mundo, hemos decidido que esa penosidad la repartimos entre todos los profesionales, entre toda la plantilla. ¿Qué es necesario para que esa penosidad baje lo más posible? Que haya una plantilla suficiente. Para que un profesional pueda hacer guardias de 17 horas o de 12 o trabaje a turnos, lo que tiene que haber es plantilla suficiente. Y la plantilla suficiente depende de los presupuestos de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que invierten un porcentaje de su presupuesto alto en la sanidad, o sea, en la calidad asistencial, y hay otras comunidades autónomas que deciden invertirlo en otro sitio. Por eso, las expectativas no cumplidas de un estatuto marco es que nunca te las va a cumplir un estatuto marco, te las tiene que cumplir las comunidades autónomas. Y esto no es tirar balones fuera. Yo quiero ahondar, no es, esto no es mío, nos has fallado porque estás diciendo que esto es de las comunidades autónomas. Es que yo como anestesista no doy altas a los pacientes de ginecología. No es mi competencia, es muy fácilmente entendible. No es mi competencia pagar la hora de guardia, no es mi competencia firmar las nóminas y no es mi competencia reforzar las plantillas y decidir qué parte del presupuesto tiene que ir a sanidad, tiene que ir a nuestros profesionales y qué parte del presupuesto no tiene que ir ahí. No es mi competencia. Me encantaría que lo fuera. Es más, me encantaría que el Estatuto Marco
Yo me ofrezco a ir con todos los sindicatos luego, comunidad por comunidad, para que este estatuto marco, que marca los mínimos necesarios para empezar a mejorar esas condiciones, se cumplan en todas las comunidades autónomas. Voy con ellos de la mano, no tengo absolutamente ningún problema. Creo que las horas de guardia se tienen que pagar más que la hora ordinaria, por supuesto, pero no es de mi competencia. Igual que no es de mi competencia darle el alta a un paciente de traumatología. Ministra, otro asunto poco polémico. Empecemos con una pregunta abierta. ¿Qué opina usted de la sanidad privada? Yo no tengo absolutamente ningún problema con la sanidad privada, ya lo he dicho muchas veces. A mí que haya una sanidad que siempre y cuando la ejerza con respeto al paciente y que la ejerza, ¿no? Que ejerza sus condiciones, las condiciones tanto de los profesionales como de los pacientes, con total respeto y con total transparencia, yo no tengo absolutamente nada en contra. Sí que estoy en contra de la privatización de la sanidad pública, porque creo que es un tipo de sanidad privada que está jugando con las cartas marcadas, tan marcadas como que está llevándose por un sumidero de las cuentas de resultados de determinadas empresas, por cierto, empresas que no están en España, ¿vale? Se está llevando por el sumidero el presupuesto que necesitamos para la sanidad pública. En los últimos 5 años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 5.600 millones de euros han ido a parar a Quirón. ¿Vale? 5.600 millones de euros es la mitad del presupuesto total de sanidad de toda la sanidad de un año. Esos 5.600 millones, si me preguntas ¿dónde creo que tienen que ir? A las condiciones laborales de los profesionales, por ejemplo. A disminuir las listas de espera de mi hospital el 12 de octubre. Porque no es justo que mi hospital tenga los mismos recursos teniendo muchísima más demanda y que haya hospitales con estas modalidades de parasitación público-privada a las que se le está dotando de más recursos y más presupuestos para absorber la lista de espera que podría absorber el 12 de octubre, o el 12 de octubre, el Marañón o cualquier otro hospital, si tuviera un incremento de los presupuestos. No es justo. Y esto es una desviación obscena de dinero que tendría que ir a parar a la sanidad y va a parar a la caja de resultados de unas empresas privadas. Sabe, ministra, que esta pregunta viene por la polémica ley de gestión pública, que hay quien la cataloga como un veto a la colaboración público-privada, o al menos a determinadas fórmulas. ¿No cree que al final el empleo o el veto al uso de determinadas fórmulas de colaboración con el sector privado puede generar problemas a la hora de gestionar crisis sanitarias como las que hemos tenido recientemente? El caso de la COVID yo creo que está sobre la mesa. Toda la sanidad privada colaboró para abordar una crisis sin antecedentes. ¿No cree que hay un poco de razón para esta polvareda? Pues mira, yo creo que no, porque yo siempre digo que la colaboración público-privada es como el matrimonio, no es ni bueno ni malo, depende de cuál sea el contrato que hagas dentro de la colaboración, que lo dice muy bien, colaboración público-privada. Esa colaboración público-privada tiene que ser un win-win. Si es un win-win, perfecto. Quiero decir, hay colaboraciones público-privadas que son sanas y hay otras colaboraciones público-privadas que lo que hacen es quitar el agua de un vaso para ponérselo en otro. Eso no es un win-win. ¿Vale? Entonces, esta ley lo que pone coto es a ese desajuste entre ese tipo de, que yo no lo llamo colaboración, porque no es una colaboración, es una parasitación de nuestros impuestos, los impuestos de todos los españoles y de todos los madrileños, que al final no van a parar a las listas de espera, no van a parar a los sueldos de los médicos, no van a parar tampoco a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, sino que van a parar a una cuenta de resultados muy concreta de pues determinados tipos de colaboraciones que dependen de fondos de inversión. Yo ahí no me meto, pero sí me meto en que hay un conflicto de intereses entre un fondo de inversión y el cuidado de la salud. Esta ley lo que hace es poner coto al ánimo incesante de lucro pagado por la sanidad pública, ¿vale? Yo me parece muy bien todas las fórmulas mercantiles que se puedan usar en todos sitios. Ahora bien, con fondos públicos, esos fondos públicos tienen que ir sí o sí a pagar la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Cada euro de los impuestos de todos nosotros, que es el esfuerzo de todo un país, tiene que ir sí o sí a pagar la salud de esos ciudadanos. Si la salud de esos ciudadanos tú me la aseguras a través de colaboraciones sanas, no tengo nada que decir ahí. Y la ley lo que dice es exactamente eso. Por ejemplo, se pone el ejemplo de Cataluña, ¿no? Cataluña tiene un modelo que es un modelo más europeo que el que tenemos en el resto del territorio, que nosotros tenemos un modelo Beveridge, ellos tienen un modelo Bismarck, ¿vale? Que tiene colaboraciones, consorcios, conciertos, con diputaciones, con mutuas, con fundaciones, todas sin ánimo de lucro.
absolutamente todas sin ánimo de lucro, con entes públicos y sin ánimo de lucro. Y pueden tener colaboraciones puntuales para determinados aspectos, colaboraciones privadas, pero esas colaboraciones tienen que ser transparentes y no pueden ser de extracción del valor de nuestra sanidad pública. No puede ser. No puede ser que se esté extrayendo el valor de nuestra sanidad pública para hinchar las cuentas de resultados de una empresa privada. Ministra, también es verdad que una cosa es lo que conocemos por ahora, que es el borrador, al que normalmente se presentan numerosas alegaciones. Luego hablaremos de la ley del medicamento, que creo que batió algún tipo de récord mundial. Pero me gustaría saber si ustedes ya están contemplando hacer cambios en el borrador de gestión pública que han presentado en base a determinadas alegaciones. Creo que el sector privado ya ha presentado unas cuantas. Todas las alegaciones son bienvenidas, por supuesto, y siempre y cuando no alteren el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que no volvamos a escuchar nunca más esos audios obscenos de un CEO de una empresa privada diciendo que va a manipular el sentido de las listas de espera para dividir pacientes rentables de pacientes no rentables. Nosotros no vemos pacientes rentables o no rentables en la sanidad pública. Y aquel que quiera colaborar con la sanidad pública no puede ver pacientes rentables o no rentables. Quiero decir, la sanidad pública no se tiene que adaptar a los intereses particulares de la sanidad privada. Es al revés. Si la sanidad privada quiere colaborar con la pública, se tendrá que adaptar a los intereses del bien común y a los intereses de la salvaguarda de la protección de la salud de todos los ciudadanos. Cuando oímos a un CEO de Rivera Salud decir que hay que limitar bien, ¿no?, los pacientes que no son rentables, que por cierto los asume siempre la sanidad pública, cosa que tiene que ser así, ¿eh? Yo creo que la sanidad pública tiene que asumir los pacientes complejos, los casos más complejos, la complejidad, la pluripatología, las innovaciones, los riesgos que tiene, ¿no?, los riesgos y venturas que tiene las nuevas tecnologías. Todo eso lo tiene que asumir la pública. Yo no tengo ningún problema. Y por eso mismo no podemos hacer eso mientras hay determinadas empresas dentro de nuestro sistema sanitario que decide qué pacientes le rentan y qué pacientes no le rentan. Es que esto significa que cuando te está viendo tu médico, detrás de esa decisión de si te opera o no te opera, te trata o no te trata, o te da determinado medicamento, no hay determinado medicamento, no solamente hay conocimiento científico, ¿vale? Hay cálculo económico. Y yo no quiero ir a un profesional, yo no quiero, ni quiero que nadie en este país vaya a un profesional en el que detrás de esa decisión médica haya un cálculo económico, porque creo que interfiere en esa decisión, tanto para sobretratar como para infratratar, sobrediagnosticar o infradiagnosticar. Básicamente, esto en Europa lo tienen claro, ¿eh? Quiero decir que esto no es una cosa, una novedad de España. En Europa, que tienen este tipo de modelos, saben muy bien dónde tienen que poner los límites a la colisión de intereses. Lo saben perfectamente. De hecho, por eso en el Ministerio de Sanidad nos hemos hecho de esa red de contra la corrupción y contra el fraude en la sanidad, porque bueno, pues hay modelos que dan más pie a que el centro del sistema no sea el paciente, sino que el centro del sistema sea la cuenta de resultados. Ministra, pasando a otra legislación igualmente polémica y en la que sí que tiene mucho que ver el cálculo económico, por decirlo de alguna manera. Hablábamos antes de la ley del medicamento. Tenemos un poco bromas dentro del sector diciendo: el ministerio ha vuelto a decir que está en la rampa de salida la ley del medicamento. Chupito. ¿Qué pasa con la ley del medicamento? Lleva ahí atascada, pues, yo calculo un año, ¿no? Ya, y siempre está a punto, y cuando uno le pregunta a algún que otro responsable ministerial, dice: mi trabajo yo lo he acabado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no termina de salir? ¿Qué ocurre? Bueno, no sé si sabéis que, si lo sabéis, ¿no?, las leyes, sobre todo las leyes que son complejas, como la ley del medicamento, que llevaba sin sacarse también desde hace 10 años, el trámite legislativo es un trámite muy proceloso, a veces un poquito desesperante, lo cual no tiene que ver con que sea burocrático, sino con que es garantista, ¿vale? Tiene que pasar por una serie de procesos que tienen que ver con, tiene que pasar por Europa, tiene que pasar por el Consejo de Estado, tiene que pasar por el Consejo de Ministros, tiene que pasar por el resto de ministerios, tiene que pasar por las alegaciones, tiene que pasar por todo el sector. Creo que esto es una ley que es el resumen de todo el diálogo que se ha tenido con el sector, porque es una ley en la que hemos ido siempre de la mano del sector y de la mano de esa estrategia de la industria farmacéutica que aprobamos en España y que la aprobamos de la mano del sector, de la mano de la farmaindustria, de la mano de eso que hemos querido llamar el ecosistema, para cambiar nuestro ecosistema, para cambiar nuestro sistema, que era un sistema
mecánico en el sentido de que una cosa iba detrás de la otra, a un ecosistema en el que todos, de alguna manera, enfrentamos nuestros intereses y los ponemos en común. Y creo que eso lo hemos conseguido, ¿no? Y la ley del medicamento quiere que seamos más ágiles, avanzar en las decisiones, poder tomar decisiones en base a criterios que sean criterios de eficiencia, ¿no? Porque antes hablabas de una ley que sí que habla de lo económico. Eso se llama eficiencia, ¿no? El ver cuáles son los resultados en función del coste de oportunidad que has gastado en ese medicamento, en esa terapia, en esa tecnología. Y creo que se ha llegado a un equilibrio que creo que es un equilibrio estable, pero que no es un equilibrio que tenga que ver con yo te vendo, tú me compras. Porque si ese equilibrio, al final, acabas, el Estado, que somos todos, siendo un comprador de algo que alguien está vendiendo, creo que no estamos trabajando de la manera cohesionada que tenemos que trabajar. Y de hecho, en la ley del medicamento lo que se habla, y en la estrategia de la industria farmacéutica, lo que se habla es que estemos en constante comunicación para que toda la cadena del valor del medicamento tenga todos los intereses incluidos, desde la investigación, la innovación, la financiación, el control de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Ministra, lo que pasa es que esta norma fue muy protestada por una cosa en particular, que fue la herramienta de los precios seleccionados. Últimamente, cada vez que comparece cualquier responsable del ministerio, su gente, por decirlo de alguna manera, Javi Padilla, César Hernández, lo que comentan es que no, esto ya no está. Ahora se llama precios dinámicos. Mi pregunta es, ¿están los precios seleccionados muertos o estaban de parranda, se han cambiado el traje y vienen como precios dinámicos? Y si me puede contar en qué consisten los precios dinámicos, que eso tampoco lo terminan de cerrar. Pues mira, los precios dinámicos lo puede entender cualquiera que entienda el mercado. Los precios dinámicos tienen que ver con la oferta y con la demanda, claramente. Y los precios dinámicos tienen que ver con que tenemos que romper el precio más bajo mínimo que ha arrastrado a algunas decisiones que nos han llevado, por ejemplo, al desabastecimiento o a la no recuperación de algunos precios de algunos medicamentos que se han quedado de alguna manera obsoletos en lo que a precio-coste se refiere, ¿no? A darle un sentido que es el mismo sentido que tiene la propia ciencia, ¿vale? La propia ciencia avanza, es dinámica. Tú no puedes decir, no, es que la ciencia es estanca, ¿no? Y hasta ahora teníamos una regulación de precios que era estanca, que era no flexible, ¿no? No sé cómo lo has llamado, seleccionado. Rígida. Vale, sí, no flexible, rígida. Está muy bien. Conocer los sinónimos y los antónimos. Sí, está muy bien. Precios dinámicos significa adaptarse a la realidad de cada momento, de lo que significa que se introduzcan nuevos medicamentos, que se introduzcan los genéricos, los biosimilares. Bueno, claro, el propio dinamismo que requiere el propio sistema de salud, ¿no? Y un dinamismo en el que yo creo que, lejos de fijarnos un precio mínimo, lo que hacemos es una horquilla de precios. Yo creo que aquí no puede haber queja. Pero mucho. Vamos a ver ¿nos puede dar algún plazo para ver la norma, ir al Consejo de Ministros? Pues luego queda todo lo del Congreso de los Diputados, que eso ya, pero ¿nos puede dar algún plazo para ver cuándo sale? Pues no te puedo dar plazos porque no sé exactamente cuáles son los plazos que nos quedan para cumplir ahora mismo, pues eso, con los compromisos que tenemos con Europa, con los compromisos que tenemos con los diferentes organismos que hacen garantistas que las leyes, cuando llegan al Consejo de Ministros, están lo suficientemente trabajadas y lo suficientemente garantizadas como para que luego no tengan solidez, ¿no? Entonces esa solidez, esa rigidez, no me lo sé, pero si quieres luego te hago te mando un WhatsApp. Yo encantado. Oiga, ministra, también aquí hay una cuestión. En prensa no paramos de publicar noticias sobre ensayos clínicos y avances que se están haciendo en tratamientos sobre la obesidad. Medicamentos seguros y con una eficacia probada en esta indicación. Pero siguen sin financiar en España. Para la obesidad, contra la obesidad. ¿Por qué? Sobre todo lo digo porque es una reclamación de los especialistas. Bueno, aquí hay decisiones que no dependen solamente del Ministerio, ¿vale? Y hay decisiones que tienen que ver con la evaluación de las tecnologías, con la eficiencia, con la eficacia, y efectivamente hay indicaciones en las que ya está financiado estos medicamentos, exacto, estos fármacos, ya tienen sus indicaciones. Esas indicaciones, como todas las decisiones dinámicas que se tienen en sanidad y que se tienen en la ciencia, esas indicaciones son flexibles a la hora de demostrar que, pues que primero,
esos fármacos son eficaces, que ya sabemos que son eficaces, y son eficientes también, ¿no? Y que estamos invirtiendo como país en lo que como país decidamos que tenemos que invertir para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y estamos en un momento absolutamente apasionante de retos que tenemos por encima de la mesa y de amplitud del espectro terapéutico que se nos abre ante nosotros. Y te hablo de terapias avanzadas, terapias génicas, terapias moleculares, te hablo de inmunología. Ahora mismo tenemos un reto apasionante en el cual tenemos que hacer las decisiones de coste de oportunidad para ver dónde tenemos que... No dónde tenemos que poner no en qué cesta tenemos que poner los huevos, en todas las cestas en las que tenemos que poner los huevos. Es que ahora mismo nos estamos adentrando a la cura, el tratamiento o la cronicidad de enfermedades que hasta ahora estaban desahuciadas. Y por eso digo, te hablo de terapias avanzadas, terapias génicas, te hablo de inmunología, de medicina nuclear. Ahora, para abordar un cáncer tienes 5 especialidades. Y biólogos, y farmacéuticos, e investigadores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer nuestro sistema sostenible y tenemos que tomar decisiones que no son, que no son elegir entre una y otra. Tenemos que elegirlas todas a la vez. No podemos dejar de invertir en investigación, no podemos dejar de invertir en innovación, podemos dejar de invertir en innovaciones que ya están probadas, pero que a día de hoy pues tienen que demostrar, ¿no? Tienen que demostrar su eficiencia. No podemos dejar nada sin cubrir, ¿no? Y para eso tenemos una caja que es una caja cerrada. Quiero decir, el presupuesto en sanidad, tanto del Estado, aunque lo hayamos subido, o aunque hayamos transferido más de 300.000 millones más a las comunidades, es un presupuesto estanco. Nos han ayudado mucho los fondos europeos, ¿no? Que eran fondos que han sido finalistas y que nosotros hemos sido capaces de dirigir esos fondos finalistas a la investigación, a atraer a profesionales, a investigadores, a elaborar un mapa de terapias avanzadas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y en todo tenemos que tener una doble mirada. ¿Cómo hacemos sostenible el sistema? ¿Cómo hacemos accesible a todos los pacientes todas las novedades y todas las innovaciones? Y, cómo vamos incorporando esas innovaciones con sentido común y con sentido de eficiencia. Ministra, dentro de esa hucha común que usted comenta, una de las cosas nuevas que se pasan a financiar es el Plan BEO, ¿no? Gafas y lentillas para todos los jóvenes, que particularmente por tema de recursos. Y nos llegan que hay ópticas que están denunciando que la financiación no llega, sobre todo en las ópticas de menos tamaño, y están teniendo que adelantar el dinero. ¿Cómo marcha la implantación del plan? Pues por lo que sabemos es una marcha de implantación del plan muy buena. Entiendo que a lo mejor haya, como en todas las cosas que pones de cero, ¿no? Tienes que ir reajustando para que todo funcione como una cadena bien sostenida. Y creo que esto es una deuda que teníamos con nuestro país, ¿no? Que es la salud visual es parte de la salud, ¿no? Históricamente, en nuestro sistema sanitario, tanto la salud visual como la salud bucodental se quedaban fuera de nuestro sistema sanitario. La salud bucodental hace ya años que la hemos incorporado dentro del sistema sanitario a través también, no solamente de fondos europeos, sino de presupuestos generales del Estado, ¿no? Es el Ministerio de Sanidad el que ha hecho transferencias que han sido transferencias finalistas para salud bucodental, ¿vale? Salud bucodental de los pacientes mayores, de los pacientes con alguna discapacidad, pues se ha ampliado la cartera de servicios en salud bucodental y, por supuesto, hemos incorporado también la salud visual. Y además de manera universal, porque nosotros creemos en las medidas universales. Creemos que si tienes derecho a ver bien, si tienes derecho a un plan BEO, tienes derecho por ser ciudadano. Y esa es una de nuestras reivindicaciones a la hora de tratar la salud. Entiendo que haya algunos desajustes que tenemos que ir ajustando, por supuesto, pero creo que ha sido increíblemente exitoso la cantidad de ópticas que se han adherido a este plan BEO y también la cantidad de gente que ahora ya pues puede contar con esta ayuda del gobierno, que es de todos y todas, para que sus hijos y sus hijas puedan ver bien en clase. Estás escuchando Oído Clínico, un podcast de El Español. Ministra, medidas antitabaco también ha sido uno de los grandes caballos de batalla del Ministerio, sobre todo la gran ley antitabaco para limitar el consumo.
Y claro, también vemos que no termina de arrancar. Tenemos dos medidas en marcha y además está la ley antitabaco y luego está el Real Decreto, ¿vale? Que habla de los nuevos dispositivos. El Real Decreto ahora está pendiente de Europa, vamos, de unas alegaciones o unas enmiendas que nos hizo Europa, a pesar de que ya hay legislaciones en Europa que han sido igual de exigentes que el Real Decreto que nosotros presentamos, y la ley del tabaco también está en ese procedimiento en el que en breve podrá ir al Consejo de Ministros y podrá seguir su trámite. ¿Cuándo es en breve? Pues en breve cuando Disculpe termine... que insista, porque con la ley antitabaco ocurre lo del chupito también. No hay ningún impedimento por parte del Ministerio de Sanidad de retrasar nada. Lo que pasa es que todo tiene un procedimiento muy proceloso. Son leyes que afectan no solamente a nuestro país, sino que también afectan al mercado europeo, por decirlo de alguna manera, y son leyes que, bueno, pues que son todavía más procelosas de lo que puedan ser otras leyes que se puedan llevar como un Real Decreto ley de la noche a la mañana. Yo lo comento sobre todo porque ocurre mucho con otros ministerios de Sumar, ¿no? Por ejemplo, con el ministerio de Yolanda Díaz sucede que hay normas que, según cuentan desde ese ministerio, están siendo bloqueadas por ministerios del PSOE. ¿Le está sucediendo a usted esto? No, hasta ahora no hemos tenido bloqueos. Sí que es verdad que bueno, también tenemos que observar las observaciones de que nos hacen otros ministerios, ¿no? Desde otros puntos de vista. Esto es así en todas las leyes, ¿no? Y hay muchas veces que eso se puede interpretar como pues un retraso o como no voy a decir bloqueo porque no es bloqueo, pero es un retraso, sí. Porque hay otros ministerios que tienen mucho que decir en determinadas leyes, igual que nosotros, cuando se presenta una ley de otro ministerio también hacemos observaciones en materia de salud, ¿no? Lo que puede afectar esa ley a la salud, lo que puede mejorar, lo que puede empeorar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el procedimiento normal. Y además creo que es un procedimiento garantista que desde fuera puede parecer un procedimiento demasiado burocrático, pero lejos de ser burocrático es garantista. ¿Por qué? Pones una ley al servicio de la ciudadanía en la consulta pública, luego la pones al servicio del resto de los ministerios para que hagan sus alegaciones o cómo esa ley puede afectar a los diferentes presupuestos, a los diferentes ministerios, a las diferentes áreas que no son de tu competencia. Bueno, eso está bien. Luego tiene que pasar por el Consejo de Estado. Quiero decir, para ver que esa ley pues, no incumple otras leyes, que no colisiona con otras leyes o con otras normativas. Todo eso es muy proceloso, pero es muy garantista. Cuando esa ley llega al final, tienes la garantía de que ha pasado por todos los filtros, ¿no? Y a veces esos filtros son complejos y a veces tenemos discusiones porque no siempre los dos socios del gobierno estamos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Y bueno, al final, por lo que sea, acabamos convenciendo. Por ejemplo, la universalidad es una de las cosas en las que nosotros hemos peleado mucho. Nosotros creemos que las gafas, por ejemplo, no deberían ir por renta, deben ir de manera universal, porque es un derecho universal. Bueno, pues fuimos capaces de convencer de que efectivamente las gafas o determinados derechos tienen que ser planteados de manera universal. Ministra, en la materia de colaboración está el asunto de las bajas laborales. Está claro, están disparadas. Hay un informe de la AIREF que ha avisado además del impacto presupuestario que tiene en la administración pública, particularmente en la seguridad social, por el incremento de las prestaciones. Su ministerio en su momento propuso el asunto de las autobajas, que bueno, usted me podrá responder ahora si usted mantiene todavía esa propuesta, pero me gustaría que me comentara, aparte de esto, en qué se está trabajando para poner límite a esta situación, que según la propia AIREF tiene que ver con la saturación del sistema sanitario. Efectivamente, esto es directamente proporcional a las listas de espera. Directamente proporcional. Si tú estás 6 meses esperando que te hagan un diagnóstico de una hernia lumbar, por ejemplo, son 6 meses en los que no estás trabajando. Si tú estás esperando una resonancia magnética y luego esperas otros 6 meses o 3 meses a que te operen, son 9 meses en los que no estás trabajando. Y así con todas las patologías. Claramente hay una línea de puntos que une las listas de espera con las bajas laborales. Estamos trabajando y hemos abierto el Real Decreto de Listas de Espera, porque el Real Decreto de Listas de Espera que tenemos actualmente vigentes del 2003 y ese Real Decreto no resume y no traduce lo que realmente está pasando en las listas de espera. Por ejemplo, creo que nuestro sistema es especialmente dirigente a la hora de, una vez que hay un cáncer diagnosticado, es un tratamiento preferente, sin lugar a dudas, pero eso no está en ningún sitio. Digo por decir la parte buena, ¿no?, de las listas de espera. Y sin embargo, estamos midiendo
lo que dice el Real Decreto del 2003, estamos midiendo varices, estamos midiendo juanetes, estamos midiendo sinos piloidales, estamos midiendo vesículas, ¿no? Y no estamos midiendo lo que tenemos que medir, ¿no? ¿Cuánto tarda un chaval en ir a ver al psicólogo? ¿Cuánto tarda en ir a ver al psiquiatra? ¿Cuánto tarda en tener las consultas sucesivas para que eso no se cronifique? ¿Cuánto tarda alguien con una sospecha diagnóstica en que le diagnostiquen de un cáncer? ¿Cuánto tarda ese cáncer en ser tratado? Todo eso no lo estamos midiendo. Y no por falta de datos, sino por falta de transparencia. Necesitamos que las listas de espera sean trazables y sean transparentes. Y con respecto a lo que decías de las bajas laborales, la baja laboral es un acto médico. ¿Vale? Es un médico el que dice, yo te voy a dar en esta receta este tratamiento y en esa misma receta te digo que no puedes trabajar o que puedes volver a trabajar. Es un acto médico. No tiene nada que ver con las que se llaman mal llamadas bajas, ¿no? Cuando tú tienes un proceso agudo y estás 3 días porque tienes un proceso agudo, véase una reagudización de una migraña, véase un constipado, una gastroenteritis, etcétera, en la que tú le vas al médico, al profesional, a contarle por qué no has ido a trabajar los 2 días anteriores, ¿no? Y el profesional solamente ratifica lo que tú le has contado. Quiero decir, esa no es una autobaja, es un autopermiso, ¿no?, que se concede y que estás ocupando un tiempo de oro de un profesional en algo que ni el profesional ni nadie va a poder demostrar de manera más fehaciente de la que tú puedes demostrar, porque tú esa mañana te has levantado y no has ido a trabajar, ¿no? Entonces, son 2 cosas diferentes, pero yo quiero recalcar en que la baja y la alta es un acto médico por excelencia, por eso son los profesionales lo que lo dan y por eso en esa alta y esa baja está incorporada toda la lista de espera y tenemos que hacer todo lo posible para que esa lista de espera sea lo menos dañina para nuestras incapacidades. ¿Y qué medida concreta podemos poner sobre la mesa? Yo sé que ustedes participan en un comité que acaba de organizar Seguridad Social con sindicatos y patronal, precisamente una suerte de observatorio, ¿no?, sobre las bajas médicas, pero no sé si hay alguna medida concreta que ya puedan poner sobre la mesa. Pues mira, es que si no tenemos transparencia sobre las listas de espera es muy difícil poner. La medida es cómo hacemos de la lista de espera una lista que no sea de gestión política o de ingeniería estadística, sino una lista de espera en la que seamos capaces, por ejemplo, de diferenciar una catarata que es invalidante de una catarata que no es invalidante, ¿vale? Podamos diferenciar un alus valgus, un juanete invalidante de uno no invalidante, un dolor de espalda invalidante de uno no invalidante. Quiero decir, es que hay muchos mecanismos y creo que estamos en la era de los datos, creo que estamos en la era de la digitalización y de la información. Y sin embargo, en las listas de espera tenemos una caja negra que no sabemos lo que pasa y que de vez en cuando, cada 6 meses, sacamos un numerito. Cada comunidad dice 115, 115 ¿qué? 40 ¿qué? ¿No? La Comunidad de Madrid cuando dice 40 ¿qué? 40 lo que tarda el paciente en ser operado desde que le ve el anestesista, desde que le ve el cirujano, desde que ha ido a atención primaria y todo ese tiempo ha estado de baja. ¿40 qué? Yo quiero saber, desde que un paciente llega a su médico de atención primaria y dice, pues mira, es que no puedo andar porque tengo un dolor lumbar, ¿cuánto se tarda en hacerse esa resonancia, cuánto tarda en ir al neurocirujano, ese neurocirujano cuánto tarda en operar a ese paciente? Si no tenemos todo el mapa completo, no vamos a poder reducir, no vamos a poder poner todo el peso donde realmente están esos cuellos de botella que hacen que las bajas duren más de lo necesario y el paciente tenga más posibilidad de cronificar su patología, que más allá de las incapacidades temporales, estamos con pacientes que están esperando una prueba diagnóstica en la cual se puede agravar o se puede cronificar una patología que si la hubiéramos tratado antes nos hubiera salido mejor en condiciones de salud y en condiciones económicas también. Ministra, esto es un podcast de política sanitaria, pero también política. Hace unos días la izquierda española se refundó y Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid lanzaron su alianza para las próximas elecciones. Pero, ¿podrá funcionar la Macedonia a la izquierda del PSOE sin Podemos? Mira, nosotros no refundamos nada. La izquierda está fundada, refundada y nosotros somos dignos herederos. Se refundará si continuamos con los tiempos verbales. Bueno, no es una refundación de nada, es una continuación de bueno, la izquierda
evolucionamos como evoluciona la sociedad, y la izquierda evoluciona y se repiensa y se plantea dudas y se plantea planteamientos como hace exactamente la ciencia. Quiero decir, no hay ninguna refundación, somos dignos herederos de todas las luchas de la izquierda de nuestro país, que van desde la lucha contra el franquismo, el traer y luchar a favor de la democracia, hasta las luchas con la sanidad pública, hasta las luchas del no pasarán. Todas las luchas somos herederos de todas las mejoras y transformaciones que se han dado en este país, que tienen la firma de cualquier gobierno progresista, ¿no? Y gobierno de izquierdas. Entonces, lo que hacemos es recoger ahora mismo una sensación, bueno, pues de preocupación del espectro progresista y del espectro de izquierdas, en el cual estamos viendo cómo se están materializando las peores políticas de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Hoy veía el catálogo que ha presentado el Partido Popular, que le ha presentado a Vox, en el cual básicamente es un catálogo de medidas de Vox, de la ultraderecha. Las podría firmar Trump mañana mismo, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, cómo están avanzando proposiciones que están retrotrayéndonos de las mejoras sociales, las conquistas sociales y las mejoras en derechos y libertades, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el Consejo de Ministros hemos llevado un recurso de inconstitucionalidad para, bueno, pues para una cosa que consideramos que es aberrante, que es en Valencia una limitación de la libertad sindical, ¿no? Ahora que estábamos hablando también de todos los sindicatos. Una limitación de la libertad sindical. Esto es lo que nos trae Vox y esto es lo que nos trae la derecha, ¿vale? Menos derechos laborales, menos recursos para nuestros servicios públicos, porque en ese decálogo está, cómo no, bajar los impuestos, con los que, por cierto, pagaríamos o pagamos los salarios de los profesionales, con los que pagamos todos los medicamentos que hablábamos en la ley de medicamentos, con los que pagamos toda la investigación con la que nos tenemos que hacer cargo, con la que pagamos la ley de dependencia, con la que pagamos absolutamente todo en este país, ¿no? Entonces, en ese decálogo viene una serie de cosas que nosotros consideramos como izquierdas que romperían el pacto social y romperían el acuerdo que se tomó en Europa hace ya muchos años de que el bienestar social está por encima de cualquier otra disquisición. Y eso se está rompiendo y se están poniendo encima de la mesa políticas, por ejemplo, el punto número 1 creo que era luchar contra las políticas climáticas, ¿vale? Luchar contra las políticas climáticas significa tener más incendios, más daños y más catástrofes atmosféricas. Eso es lo que está proponiendo ahora mismo el Partido Popular. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y por eso nosotros nos conjuramos como izquierdas o como organizaciones progresistas, nos conjuramos para hacerle frente a esos retrocesos que, vuelvo a insistir, que los podría firmar el señor Trump mañana mismo. Pero ese frente no queda un poco cojo sin Podemos. Ese frente lo que dice es, nosotros vamos juntos, somos unas organizaciones que somos fraternas y que queremos hacernos cargo de la realidad que está pasando en nuestro país y que está pasando a nivel internacional. Es bienvenido todo aquel que quiera remar a favor. Ministra, pero también falla. Uno echa de menos más cosas, ¿no? Yolanda Díaz no ha estado presente en el acto, no parece un poco ausente de todo el proceso. Yo entiendo que usted habrá hablado con la vicepresidenta al respecto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es su posición? Nada, su posición es básicamente, somos organizaciones políticas. Yolanda Díaz fue la que consiguió que en el 23 de julio del 2023 fuéramos todas las organizaciones bajo el mismo paraguas y fuéramos capaces de revalidar el gobierno progresista y seguir transformando nuestro país. Transformar nuestro país en cosas a través de las leyes y a través de pequeñas medidas que hemos ido introduciendo que han mejorado la vida de la gente, la vida cotidiana de la gente. Y a través, después de 2 años de que las organizaciones políticas concurriéramos en una coalición de siglas, bueno, pues hemos ido trabajando y hemos ido explorando horizontes de esperanza comunes y en ese campo, bueno, pues las organizaciones políticas hemos dado un paso al frente y aquí no sobra nadie. Por supuesto que Yolanda es una persona fundamental. Por cierto, es la persona fundamental que ha hecho que tengamos un salario mínimo que se ha elevado un 66%, que tengamos una reforma laboral con el voto en contra del Partido Popular, que hay que recordarlo, que ha hecho que estemos en récord histórico de empleo en nuestro país, que estemos en récord histórico de estabilidad en el empleo, ¿no? ¿Vale? Y en bajos mínimos de inestabilidad, que aún
conseguido disminuir la brecha de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, que ha conseguido incorporar al mercado laboral al más del 50% de los jóvenes. Veníamos de un paro laboral de los jóvenes del 56%, estamos en un 23%. Por supuesto, hay que seguir trabajando. Hablamos de unos 170.000 jóvenes que ahora mismo están en paro. Todas esas medidas son medidas materiales que han puesto en marcha y que hacen que nuestro país sea ahora mismo el país más competitivo y que sea el país que más crece económicamente. No seríamos capaces de crecer económicamente si no hubiéramos puesto las bases a través de medidas que ha puesto Yolanda Díaz. Ahora bien, ahora mismo, ¿cuál es el fallo, por ejemplo, dentro de nuestro país para que todas esas medidas se puedan materializar? La vivienda, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la vivienda es el sumidero por el que se nos están yendo todas las medidas sociales y todas las expectativas que tenemos para crecer dentro del bienestar y dentro del crecimiento económico macro que se traduzca en un crecimiento de las familias. ¿Es esa la razón que explica los malos resultados electorales que está sufriendo la izquierda en las últimas elecciones y que todo indica que en futuros comicios van a continuar? Bueno, yo creo que estamos en una ola reaccionaria a nivel global y a nivel mundial. Esto no es excusa, esto es una realidad. Quiero decir que cualquiera que abra las noticias ve cómo la ola reaccionaria está impactando mucho en la política de todos los países. Somos de los pocos países que mantenemos un gobierno progresista en Europa, y esta ola reaccionaria no es una ola reaccionaria que ha caído del cielo como un fenómeno atmosférico climático. Es una ola reaccionaria al avance de los derechos, al avance del feminismo, al avance de las políticas de transformación ecológica, de transición ecológica, al avance de las energías renovables, al avance del cuidado del planeta, del cuidado de los vulnerables, del cuidado de las mujeres. Es reaccionario a todos esos avances. Y si te das cuenta, o si la gente se da cuenta, los focos en los que ha puesto la diana, no solamente la administración Trump, sino la derecha internacional, la internacional del odio, son exactamente las personas vulnerables, los migrantes, las mujeres, las personas trans y el cambio climático. Esto es muy curioso, ¿no? O sea que donde ponen el foco es en todo aquello en lo que como planeta hemos conseguido de alguna manera avanzar, ¿no? Y esto está ocurriendo también en España, tiene una traducción en España. Y por eso esa preocupación a que abandonemos la senda de la transición ecológica, a que abandonemos la senda de la defensa de la violencia machista, de la defensa contra la violencia machista. 7 mujeres muertas en lo que llevamos de año, en 72 horas, 2 mujeres y una niña de 12 años, 7 mujeres muertas. Esa es la violencia, esa es la inseguridad que tenemos, que seguimos teniendo las mujeres en este país. Y el primer punto que pone el Partido Popular es que se deje de hablar de violencias machistas. El segundo, que se deje de hablar de cambio climático. Y el tercero, que se deje de hablar de servicios públicos y de esa red social que nos hemos dotado a través de los impuestos. Esto es lo que es preocupante en nuestro país. Ministra, mucho se ha hablado del papel que usted tendría en esta coalición de izquierdas, pero los pasillos de la política apuntan a que usted prefiere ser la candidata de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso en los futuros comicios regionales. ¿Usted qué dice? Yo digo que el papel que más me gusta es el de ministra de Sanidad. Ese es el papel que más me gusta y el que voy a ejercer y en el que tengo que estar enfocada independientemente de que me haga cargo también de que el espacio progresista necesita que demos un paso al frente y que necesita que tengamos un espacio progresista que sea fraterno y que esté cohesionado, ¿vale? Pero el papel que más voy a defender y que voy a terminar de ejercer es el de ministra de Sanidad, sin dejar de tener un ojo en la segunda preocupación que tengo, que es Madrid, ¿no? Porque considero que de alguna manera nos están robando Madrid, nos están robando la universidad pública, nos están robando los centros de salud, nos están robando la FP, nos están robando la capacidad de poder tener acceso a una vivienda, no solamente de los jóvenes, de las familias en general, nos están robando la capacidad de soñar con un futuro en el que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y entonces esa es una preocupación, lo cual no quiere decir que no esté centrada en mi trabajo como ministra. Yo diría que suena que si en algún momento se acaba lo de ministra, volverá a la candidatura de Madrid. No te sé decir porque mis derivas políticas han sido siempre un poco de última milla, ¿no? Del último momento. Entonces, vuelvo a insistir, estoy centrada en el Ministerio de Sanidad, estoy centrada en transformar nuestro Sistema Nacional de Salud, con todo lo que ello conlleva, y no dejar nada en el cajón a nuestro paso por el Ministerio de Sanidad.
Y también estoy preocupada por la deriva que está tomando la Comunidad de Madrid como una de las regiones en las que me siento orgullosa de vivir. Ministra, y hablando de autonomismo, estamos en plena reforma de la financiación autonómica, ya sabe cómo va la cosa. ¿Cree que es el momento de plantear unos presupuestos finalistas en sanidad? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, la verdad, para Así la que no sé si voy a tener una respuesta a la altura, pero claro, aquí tenemos que contemplar la independencia y la transferencia de las competencias que están dictadas por ley, en las cuales cada una de las comunidades es soberana para elegir sus prioridades. Y por otro lado, hemos visto con los fondos europeos cómo si tú quieres homogeneizar el aumento de la calidad en un área, tienes que decir, este dinero, por ejemplo, hemos transferido más de 1.000 millones a atención primaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque creemos que la atención primaria es el sostén de nuestro sistema sanitario, ¿no? Bueno, hay decisiones que tenemos que tomar en conjunto a nivel estatal para que el acceso, por ejemplo, no dependa, el acceso a determinados asistencia sanitaria no dependa de dónde hayas nacido, si tienes una buena atención primaria, si no la tienes, si se invierte o no se invierte, si tienes una buena atención a la salud mental, no depende de dónde hayas nacido. Y por otro lado, tienes también que ser consciente de que la descentralización de las decisiones también nosotros la defendemos porque son los propios territorios los que conocen realmente la naturaleza de su territorio. No es lo mismo el sistema sanitario de Aragón, que está muy disperso y que tiene, por ejemplo, mucha área rural y mucha dispersión de la población, a pesar de que la mitad de la población vive en Zaragoza, que el sistema sanitario de Madrid o el sistema sanitario en Castilla y León. Son las propias comunidades las que conocen cada una de las realidades. Ahora bien, si queremos digitalizarlas todas, ¿no? Y que tengamos un sistema común en el que podamos intercalar la información, bueno, pues esa medida tiene que ser una medida finalista, como hemos hecho, para digitalizar nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, yo creo que no hay que renunciar a ninguna de las medidas. Hay medidas que se tienen que tomar desde el plano del Ministerio de Sanidad y otras desde el plano de las comunidades autónomas sin que nadie invada las competencias. Solo un detalle. Yo cuando llegué a este ministerio me dijeron, no, está bien porque no tienes competencias. Claro que tengo competencias. De hecho, lo que he hecho ha sido coger todas las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad y ponerlas encima de la mesa. Y decir, tengo competencias en cuidar la salud contra el tabaco de los jóvenes y de toda la población, tengo competencias para cuidar también la salud con la ley de alcohol y menores, tengo competencias también para hacer que nuestro sistema sanitario sea cada vez más universal, tengo competencias también en la ley de los medicamentos, tengo competencias en determinadas condiciones laborales de los profesionales, tenemos competencias. Que no se hayan usado no significa que no las tengamos. Ministra, ¿y cuál es su posición respecto, por ejemplo, a determinadas deducciones fiscales, ya sean económicas para modificar determinados comportamientos del contribuyente o ciudadano? Depende de qué reducciones, o sea, depende de qué comportamientos. ¿Reducciones o aumentos? ¿Reducciones o aumentos fiscales? Depende de dónde hagas ese incentivo. Quiero decir, ¿los hay que funcionan? Seguramente, sí. Por ejemplo, el incentivo en la fiscalidad del tabaco ya se ha demostrado en toda Europa y en todo el mundo que es una medida que reduce el consumo de tabaco. Lo sabemos perfectamente. La reducción de la fiscalidad, por ejemplo, en materia de vivienda, ya se ha demostrado que no funciona, que no le soluciona el problema que tiene ahora mismo nuestro país a la hora de poder acceder a una vivienda de manera asequible. Entonces, depende de dónde pongas esos incentivos, pero esto es casi como una receta médica, ¿eh? Hay recetas que sirven para una cosa y otras recetas que no sirven para otra cosa. Y hay recetas que tú puedes dar que tienen unos efectos secundarios que superan el beneficio de esa misma receta. Y esto pasa exactamente lo mismo con los incentivos fiscales. Ministra, ¿qué le transmiten sus compañeros de coalición y el propio Pedro Sánchez al conocer todos los planes que tienen dentro de Sumar, Más Madrid, de Izquierda Unida? Porque esto seguro que se habla cuando se toman el café del Consejo de Ministros. ¿Qué nos transmiten de qué? De la valoración de este movimiento, del formar una nueva coalición. No es formar una nueva coalición, es materializar lo que ya existe, que es que somos organizaciones progresistas que ya trabajamos de alguna manera con un horizonte compartido. Y esto se ve a la hora de hacer las votaciones en el Congreso de los Diputados. Cuando votemos mañana el escudo social, todas las organizaciones progresistas van a votar a favor del escudo social. Cuando se ha votado a favor de incrementar o revalorizar las pensiones, todas las organizaciones progresistas han votado a favor de incrementar las pensiones. Quiero decir, cuando se ponen encima de la mesa elementos transformadores y valientes de la izquierda progresista,
todas las organizaciones progresistas, vengan de donde vengan y tengan el arraigo territorial que tengan, nos ponemos de acuerdo porque consideramos que eso es avanzar en nuestra sociedad. Y avanzar en nuestra sociedad, más allá de los grandes titulares, hemos sido capaces de aprobar 52 leyes, más de las que algunos gobiernos autonómicos con mayoría absoluta son capaces de aprobar. Y hemos sido capaces también de, por ejemplo, hoy el ministro Bustinduy hablaba de los 41 millones que se han dado a las ayudas para las aulas, a las aulas TEA, o los 20 millones que se han dado al revés, 20 millones para las aulas TEA, 41 millones para atención temprana de 0 a 3 años, las ayudas que se han dado para la educación de 0 a 3 años, las ayudas a las becas, las ayudas a las gafas, todo eso es acción de gobierno y de todo eso estamos absolutamente orgullosos. Y con respecto a tu pregunta, claro que ese avance de las políticas progresistas, cuanto más exigente, nosotros somos los que exigimos que sean lo más ambiciosas posibles y somos los que empujamos al gobierno a que esas políticas sean lo más ambiciosas y lo más exigentes posibles. Ministra, los casos de corrupción relacionados con el trío Ábalos-Cerdán-Coldo están afectando mucho a la reputación del gobierno. También el caos ferroviario, que no tiene que ver con corrupción, pero vaya, en el que se encuentra España en este 2026. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Y si no estuviera en el gobierno, ¿tendría otra posición? Pues mira, yo creo que no tendría otra posición. Creo que si hay algo que me define, creo, es el poder analizar con mirada crítica siempre, y nosotros, vamos, yo creo que cuando he tenido que ser crítica con mi socio de gobierno lo he sido, no tengo ningún pelo en la gatera que darme. Y luego depende de dónde pongas el foco. Tú hablabas de un trío, hablabas del trío Ábalos-Cerdán-Coldo, que todos los corruptos de este país que vayan todos a la cárcel. No tengo absolutamente ningún problema. Vengan de donde vengan y tengan el carné que tengan, ¿vale? Hay otros tríos que también me preocupan más a mí. O más o lo mismo, porque hay que decir que me preocupa, por ejemplo, el trío Montoro, ¿cómo se llama? Esto económico, ¿cómo se llama? Oficina Económica, no sé qué. El gabinete de... Leyes que han salido en el Congreso de los Diputados, hechas ad hoc de determinadas empresas. Me preocupa también, por ejemplo, el trío Ayuso, novio de Ayuso-Quirón. Hay muchos tríos que me preocupan y todos tienen la misma consideración. Todo lo que sea corrupción es deterioro de nuestro estado de bienestar. Todo lo que se han llevado, sea quien sea, ha ido en detrimento de, en mi caso, fomentar y transformar nuestro sistema sanitario, por ejemplo. Y en el caso del caos ferroviario, que ha sido uno de los grandes escándalos con el que hemos iniciado este año. Bueno, eso ya es una cuestión de gestión, ¿eh? Sí, es una cuestión de gestión que llevamos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Creo que la falta de inversión, claro, es que cuando hablamos de vamos a disminuir impuestos, vamos a recortar, nos olvidamos en lo que se traduce eso, ¿no? Pero desde el año 2018 creo que las inversiones, tanto en nuestro mapa ferroviario como nuestras inversiones en las infraestructuras, han duplicado las que se venían haciendo en los años anteriores. Y sí, claro, las infraestructuras hay que mantenerlas, las infraestructuras hay que protegerlas y hay que aprender también de los errores, ¿no? Y ahora, bueno, pues hemos tenido este tragiquísimo accidente, el cual tiene que hacernos volver a repensar, como siempre, pues todos los mecanismos de seguridad y todos los mecanismos de mantenimiento, pero insistiendo en que no será este gobierno el que no ha invertido como nadie, tanto en infraestructuras públicas como en infraestructuras de transporte. Ministra, pues aquí terminamos. Muchísimas gracias por someterse a este intensísimo interrogatorio en Oído Clínico. Ha sido como el MIR. Bien tirado ese. Lo único, espero verla en nuestro 7º simposio del Observatorio de la Sanidad del Español Invertia, que como ya sabes celebraremos en octubre. Me estaría encantado de tenerla por allí y de participar en él. De nuevo, ministra Mónica García, muchísimas gracias por participar en el centenario de Oído Clínico. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí Oído Clínico, el podcast sobre sanidad del Español Invertia. Yo soy Eduardo Ortega y en la grabación y edición de este capítulo han estado Javier Carvajal y el equipo de audiovisual del Español e Invertia. Recuerda que puedes escucharnos tanto desde la web del Español como desde tu plataforma favorita de podcast. Hasta la próxima.